Hola a todos, bienvenidos nuevamente a su espacio Salud en Equilibrio. Estamos hoy en nuestro 5º episodio del podcast y es un placer para mí contar con la presencia de ustedes. Mi nombre es Carolina Gutiérrez, yo soy gastroenteróloga del Grupo Equilibrio y aquí tengo la compañía de dos colegas que aprecio montones, el doctor Claudio, que ya ha estado con nosotros anteriormente. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Hoy tenemos un invitado muy especial, que es el doctor Manfred Aguilar Guendel, a quien todos apreciamos muchísimo y a quien próximamente va a ser papá. Entonces estamos muy orgullosos y muy felices con él. Y estamos muy contentos de compartir este espacio para hablar de un tema tan interesante, ¿verdad? Así es. Manfred. Bueno, muchísimas gracias, Claudio y Carolina, por esta introducción y también por las felicitaciones. La verdad es que estamos muy contentos. En esta nueva etapa, viene etapa dura, pero muy bonita. Y bueno, sí, muy emocionado también de estar por primera vez aquí compartiendo con ustedes en el podcast y con todos los que nos están viendo un poquito de nuestra experiencia, ¿verdad? En lo que es esta patología que son los pólipos del colon, básicamente los pólipos del intestino grueso, por así decirlo, y que es tan importante, ¿verdad? Para presentarme un poco, yo soy gastroenterólogo también, yo soy médico gastroenterólogo, tengo mi formación en la UCIMED como médico y como gastroenterólogo en la Universidad de Costa Rica. Y bueno, ahí dentro de los énfasis he pasado en realidad por todas las clínicas casi del hospital. Estuvimos un tiempo en clínica del hígado, un tiempo en clínica de enfermedad inflamatoria intestinal y por ahí estuve un tiempo en Brasil haciendo un poco de lo que es intestino delgado, precisamente enteroscopía, y bueno, también hacemos algo de cápsula que ha sido como a lo que le hemos metido un poco de énfasis también en los últimos años. Y bueno, este tema sin duda alguna nos atañe a todos los gastroenterólogos porque es un tema de día a día y de mucha importancia. Así es. Sí, o sea, queremos ahondar un poquito en lo que son los pólipos del colon. Bueno, los pólipos en general, pero realmente los que nos preocupan, porque son los más con mayor potencial de hacerse malignos y que son más frecuentes, son los pólipos del colon. Manfred, no sé si tal vez explicamos de forma así, bastante sencilla qué son los pólipos y por qué es que son importantes, por qué le damos tanta pelota a veces. Sí, en general, porque sí, es una pregunta que la gente tiene. Uno le dice, bueno, señora, encontramos un pólipo. ¿Un pólipo? ¿Qué es eso? Ok, pólipo básicamente, en términos generales, como para explicar a la gente, es como un pequeño bulto que se hace en la parte interna del intestino, en este caso desde el colon, intestino grueso, por decirlo fácil, como una pelotita. Y esa pequeña pelotita va formándose conforme van creciendo células un poquito más rápido que las demás y puede con el tiempo crecer y desarrollar características premalignas e incluso llegar a convertirse en un tumor o un cáncer, ¿verdad? Entonces de ahí la importancia de encontrar estas lesiones porque al quitarlas evitamos ese riesgo de que estas pelotitas vayan a terminar formando un cáncer. Manfred, y queríamos, ahora que nos hablas de los pólipos, que nos explicaran si todos los pólipos son iguales, si algunos representan más riesgo que otros. Muy buena pregunta, porque igual, el hecho de tener un pólipo no siempre es un riesgo para cáncer, porque hay algunos pólipos que son muy benignos y esos ni siquiera es tan importante quitarlos. Generalmente los quitamos para corroborar que sea de ese tipo de pólipos, pero hay unos que sí están muy asociados a formar tumores. De hecho, bueno, nosotros tenemos una clasificación según lo que nos reporta el patólogo y según lo que nosotros vemos en la endoscopía, en la que podemos decir los 3 principales pólipos de colon, que son el hiperplásico, que esos son típicamente el pólipo benigno. O sea, a mí me salió un pólipo hiperplásico, usted no requiere un control adicional, sobre todo si está pequeñito, distinto al del resto de la población. O sea, se controla igual que una persona que no tiene pólipos. Pero aquellas personas que tienen pólipos adenomatosos o pólipos aserrados, esas personas sí tienen un riesgo mayor de formar tumores, de formar cáncer. Entonces, estos son los que son más importantes de encontrar y quitar, porque de esta forma prevenir que progresen. Y eso que estás hablando es muy importante, ¿verdad? Porque
a veces los pacientes, uno les dice pólipos, ¿verdad? Y es como si le dijera que tiene un cáncer. A veces la gente lo asocia con eso, ¿verdad? Entonces, para nuestros televidentes, si hay uno de los pólipos es hiperplásico, no hay que alarmarse, ¿verdad? Esa es la principal. Siempre nosotros les vamos a guiar, pero es muy importante eso que está explicando el doctor Aguilar. Así es, y otra de las cosas que la gente piensa, ¿cómo sé yo que tengo pólipos? Porque generalmente los pólipos, si son pequeños, no dan síntomas, ¿verdad? Ahí está el problema con los pólipos y por eso es que mandamos a hacer o solicitamos al paciente hacerse colonoscopía, porque no hay manera de saber que uno tenga un pólipo, a menos que ya sea tal vez, bueno, cierto tipo de pólipos. Tal vez nos contás un poquito. Sí, exactamente, definitivamente la gran mayoría, casi que el 90% no da ningún síntoma. Entonces, mucha gente se pregunta, ¿y por qué me va a hacer una colonoscopía si yo no tengo ninguna molestia? Y precisamente es por eso, porque generalmente, a menos que esté muy grande, rara vez dan síntomas. El 90% están asintomáticos y así pueden crecer incluso hasta un cáncer de colon sin presentar el más mínimo síntoma. Entonces, también me pasa mucho que quitamos un pólipo muy chiquitito de 5 o 10 milímetros y nos dice el paciente, con razón, ese era el dolor. No, probablemente no, pero por dicha le dio el dolor porque por eso se hizo la colonoscopia y por eso encontramos el pólipo. Generalmente cuando ya está muy grandes, por ahí podrán romperse en su superficie y generar sangrados. Cuando tiene un tamaño muy grande también por ahí puede generar un poquito de síntomas un poquito obstructivos donde dificulta el paso de las heces, pero es rarísimo. Por lo general los encontramos de forma asintomática y lo que encontramos sí a veces es exámenes de sangre alterados. Por ejemplo, la persona puede tener un poquito de anemia, ¿verdad? Muchas veces nos vienen, me hicieron un examen de sangre oculta en heces y salí con sangre oculta en heces, o sea, positivo. Entonces, estos sí tienen mucho más posibilidad que cuando hacemos la colonoscopía encontremos un pólipo. Y Manfred, ahora que nos hablas de esto, ¿cuáles serían los riesgos de no detectar los pólipos a tiempo? ¿Qué riesgos puede tener presente el paciente que tienen que tener en consideración? Claro, de que el pólipo mientras no se detecte puede seguir creciendo, ¿verdad? Sobre todo si son de los que hablábamos de tipo adenoma o cerrados, esos pólipos pueden llegar a crecer hasta ir formando el tumor. Entre más pequeños, más fáciles de quitar. También un pólipo grande, aunque no sea cancerígeno, pues puede ser un poco más laboriosa en su resección que un pólipo que está más pequeñito. Pero entonces lo ideal es detectarlos a tiempo, evitar el cáncer. Ese es un concepto que es muy importante llevarse en mente porque da mucha tristeza cuando encontramos personas con cáncer avanzado de colon o ya con metástasis incluso y pensar de que esta enfermedad se pudo haber resuelto hace unos años con una colonoscopía. Ese es como de los principales mensajes que yo pienso que la gente debería llevarse. Yo quisiera decir una cosa que me pasó hoy con un paciente y esto de la sangre oculta en heces es muy, muy importante, ¿verdad? Porque es, digamos que la herramienta de la cual tenemos ante una población asintomática y sin antecedentes familiares, porque ellos ya irían por otro medio, de poder detectar la probabilidad de tener pólipos. Hoy, de hecho, le hice yo una colonoscopia a un paciente que venía con un colon por enema que solo tenía divertículos, ¿verdad? Y él venía por dolor abdominal, ¿verdad? Y el colon por enema, pues evidentemente no detectó pólipos y el paciente tenía 2 pólipos y uno de ellos era bastante avanzado. O sea que nosotros disponemos de herramientas en las cuales nos pueden ayudar a orientar o a tamizar qué tipo de paciente necesita la colonoscopía o no, y la sangre oculta en heces es una herramienta muy, muy importante que nos puede ayudar a priorizar a estos pacientes. Sin duda, es un examen que no es costoso, que es fácilmente obtenible y que está disponible en la seguridad social y a nivel privado fácilmente. Exactamente. Pero en sí, si quisiéramos identificar pólipos, si un paciente dice yo quiero saber si tengo pólipos, solo le podemos ofrecer la colonoscopía. Es la mejor forma, sin duda alguna, porque es entrar con una camarita, revisar todo el colon, una visualización directa y lo más importante, ahí mismo podemos hacer la terapéutica de quitar el pólipo. O sea, no solamente detectarlo, sino de una vez proceder a quitarlo. Entonces, es el estudio de elección y es el gold estándar a nivel internacional, ¿verdad? Así es, porque a veces nos dicen, doctora, ¿y si me hago un ultrasonido mejor, verdad? Porque la gente, pues uno entiende. La colonoscopía pues es un procedimiento que la gente se asusta, ¿verdad? Se asusta porque ¿cómo me van a hacer? Vamos a usar una cámara que
que va a ir por el recto y además me tengo que purgar y es terrible. Bueno, ya por dicha las preparaciones son mucho más manejables que anteriormente y es un examen pues que es muy seguro, muy controlado y el paciente está siempre bajo sedación, entonces no lo va a sentir. Sin embargo, no se puede ver por ultrasonido, porque tendría que, a veces ni un tumor grande se puede ver. Un TAC incluso podría omitir un pequeño pólipo o un pólipo plano, que a veces son grandes, pero son pólipos como muy, así como si fuera como una mancha ahí, como una mancha elevada, no es ni siquiera una pelotita. Sí, muy superficiales. Muy superficiales, entonces realmente para poder ver el pólipo y además tomarle biopsia y todavía más quitarlo, la única opción que hay de todos los exámenes diagnósticos es la colonoscopía. Eso, ¿verdad? Creo que estamos de acuerdo en eso, es claro. Importante. Y ya que estamos hablando de pólipos, ¿a qué edad tú crees, para decirle a las personas que nos están escuchando, que debería iniciar el tamizaje mediante la colonoscopía? Ok, es muy importante tratar de iniciar ese tamizaje alrededor de los 45 años. Se sabe que en población general, antes de los 40, la incidencia de pólipos es bastante baja, ronda un 5%. Ya a los 40 a 50 años ya puede haber hasta un 20% de presencia de pólipos, entonces este es el momento ideal para quitarlos, evitando que crezcan. Y ya personas de 70 años, incluso casi la mitad de las personas pueden llegar a tener pólipos, ¿verdad? Entonces esto es un riesgo que va aumentando con la edad, por eso en la mayoría de las guías recomiendan 45 años como edad de inicio de tamizaje, o sea, de buscar estos pólipos. Ahora bien, hay algunas situaciones en las que podríamos empezar antes, por ejemplo, cuando hay cáncer en la familia. Generalmente se empieza antes de los 40, pero por ejemplo, si mi familiar tuvo cáncer a los 45 años, trato de irme 10 años atrás para no encontrar el cáncer, sino encontrar el pólipo, la lesión precursora de ese cáncer. Entonces, esa persona que si mi familiar tuvo cáncer a los 45, tratamos de empezar las colonoscopías a los 35 para evitar que llegue al mismo desenlace de su familiar, ¿verdad? Entonces, son cosas que tener muy en cuenta. ¿Y cada cuánto crees tú entonces que hay que hacerse las colonoscopías de seguimiento? Es variable en general, sobre todo si hay o no pólipos. Si no hay pólipos, en general la mayoría de guías están de acuerdo que 10 años es un tiempo aceptable. Eso siempre y cuando podamos decir la colonoscopía fue de calidad. O sea, eso es muy importante. La hicimos, el paciente estaba muy bien preparado, el colon estaba limpio. Si el colon no está limpio, uno no puede tener la certeza que no hayan pólipos pequeñitos y 10 años es un tiempo un poco largo para eso en general. Alrededor de 7 a 10 años, eso es lo que se recomienda en algunas guías. Es un tiempo razonable. Si somos de alto riesgo, familiares con cáncer, tal vez 5 años sea un poco más apropiado. Y esto asumiendo que no haya ningún pólipo, ¿verdad? En la colonoscopía. Si habían pólipos, ahí es donde nos basamos en el número de pólipos, el tamaño de pólipo y también en lo que hablábamos, si era hiperplástico, si era adenomatoso, si era aserrado. Ahí, bueno, hay toda una guía, ¿verdad? Que nos va a decir si en 1 año, si en 3 años, si en 5 años, cuándo es más apropiado, ¿verdad? No todos lo seguimos con el mismo intervalo de tiempo, pues eso ya lo dirá el gastroenterólogo según lo que encontró en la biopsia. Pero en términos generales va a variar según el tipo de pólipo. Y bueno, sabemos que estos pólipos son como lesiones precursoras del cáncer de colon. O sea, el cáncer de colon no es que apareció un día. Él se formó a partir de un pólipo que tiene varios años ahí, ¿verdad? ¿Hay factores de riesgo para que yo tenga más propensión a que se me hagan pólipos o que eventualmente sean cancerosos o el cáncer de colon en sí? Sí, en general, bueno, aparte de la parte genética, que es sumamente importante, es cosas que definitivamente no podemos modificar y ahí lo que hacemos es tratar de hacer un buen tamizaje. Las cosas que sí podemos modificar son algunos estilos de vida. Reducir el consumo de grasas, alimentos procesados, aumentar el consumo de fibra, una alimentación rica en frutas, en verduras, en granos integrales, siempre es positivo para prevenir la formación de pólipos. Además, el ejercicio, digamos, se ha visto que la obesidad y el sedentarismo son condiciones que favorecen una microbiota, un eje hormonal que estimula la producción de pólipos. Entonces, si hacemos una dieta balanceada, hacemos bastante ejercicio, tratamos de evitar el sobrepeso y la obesidad, estamos previniendo
la formación de pólipos. Otro factor muy importante es el tabaquismo. El tabaquismo se ha asociado a un aumento no solo en la producción de pólipos adenomatosos, sino también en la progresión de estos pólipos hacia el cáncer. Entonces, bueno, una razón más para evitar el fumado porque es nefasto. Nefasto, así es. Manfred, y ahora hablabas de la importancia de la preparación, ¿verdad? Sí. ¿Cómo es la preparación? Y yo creo que eso a los pacientes a veces les preocupa mucho. Claro. ¿Y qué puede esperar el paciente de este tipo de procedimientos? Sí, en general, bueno, ese es uno de los temas, a diferencia de, por ejemplo, la gastroscopía. Yo llego a la gastroscopía en ayunas y listo, ya me pueden hacer la gastro. La colonoscopía no, la colonoscopía sí tiene que estar, como mencionábamos antes, el colon limpio. Entonces, hay una dieta que generalmente se sigue un par de días antes, en la que tratamos de evitar aquellos alimentos que dejan residuos, generalmente se les da por escrito, ¿verdad? Evitar, a diferencia de todo el tiempo, del tiempo normal que tratamos de recomendar el consumo de fibra, estos días más bien se evita el consumo de fibra, alimentos con cáscara, vegetales, frutas, todo esto que deja mucho residuo, semillitas, todo esto, porque esto va a interferir en cómo vamos a visualizar el colon. Principalmente yo lo que les digo, el día antes de la colonoscopía, tomar bastante líquido, hidratarse bien. Ese día generalmente se deja una dieta más líquida que otra cosa, sin residuos también. Y ese día, generalmente en la noche, en horas de la noche, se tiende a dejar un purgante ahí de diferentes tipos, pero la idea es que ese intestino quede bien limpio. O sea, se le dice al paciente que trate de revisar sus deposiciones, que esté yendo al baño lo más clarito posible, como para garantizar que el día que se haga el examen, este examen sea de adecuada calidad. Es una lástima cuando el paciente no llega bien preparado y a pesar de que lleva estos días haciendo la dieta y no se pudo ver, o se pudo ver a medias, pero entonces usted le dice mejor, vea, no hay lesiones grandes, pero mejor la vamos a repetir en unos meses porque no quedó totalmente convencido. Entonces sí es muy importante que el paciente trate de seguir al pie de la letra. Si la persona es muy estreñida, tal vez avisarle al médico unos días antes porque tal vez esa preparación tenga que reforzarse un poquito, ¿verdad? Porque es un colon que cuesta un poco más limpiarse y eso definitivamente va a cambiar el día del procedimiento. Claro, no, y eso es súper importante lo que decís, ¿verdad? Hacer hincapié en la dieta, las preparaciones, generalmente pues en todos los diferentes lugares que se hacen colonoscopía se entrega previamente una preparación, pero a veces yo creo que, no todas las personas, pero algunos pacientes consideran como que se pueden saltar la dieta, ¿verdad? Y esto es importante porque, digamos, el día previo a la colonoscopía siempre se solicita que se consuman solo líquidos. Entonces, a veces el paciente cenó el día antes del procedimiento una sopa de pollo. ¿Y qué es el problema? Parece mentiras, pero es cierto. Aparece el pollo, aparecen las papas, aparece todo ahí. Suena muy gráfico, pero es así. Y es un gran problema porque nosotros no podemos quitar eso. Entonces, ¿qué pasa? A lo mejor hay un pequeño pólipo ahí escondido debajo de todos esos residuos y ya no lo podemos ver y se escapa. Entonces, como vos decías, tenemos que decirle al paciente, su colonoscopía no es de la mejor calidad porque no pudimos verlo todo y hay que volver a hacer esa colonoscopía en un tiempo tal vez más cercano del que hubiera sido necesario. Entonces, por favor, sí se ve. Muy importante. Sí, se ve todo, entonces sí, uno siempre dice, por favor, solo caldo, sin papas, sin cebolla, sin nada, pero a veces, caen en la tentación. Yo entiendo, es difícil, ¿verdad? Y además el cerebro nos juega sucio, pero es fundamental. Sí, tratar de colarlo, ojalá, para que no haya esos residuos. Porque no se pueden quitar y al día siguiente, pues ya la persona puede ya comer normal, ¿verdad? Ya comer su sólido. Yo siempre le digo a los pacientes que cuando uno va a una fiesta o a una boda, siempre hay que prepararse, ¿verdad? Siempre hay que ir a buscar los zapatos, siempre hay que buscar el traje, hay que ir al peluquero, hay que peinarse. Ir a la colonoscopía es parecido. Uno tiene que cambiar por completo la dieta los días antes. Claro. No se puede comer una hamburguesa el día antes, por ejemplo, porque la colonoscopía, siempre se lo digan, no empieza el día en que usted llega a la colonoscopía. Empezó con todo lo que se preparó los días antes, ¿verdad? Es ir preparando. La idea de cambiar la dieta es preparar el colon para cuando llegue el purgante fuerte pueda limpiar todas las paredes del colon y que nosotros tengamos unas paredes limpias para aumentar la tasa de detección de pólipos de adenomas, que al final eso es lo que queremos.
llegar a ver la cantidad de pólipos posibles para poder quitarlos todos y que esos pólipos pues no lleguen a progresar a un cáncer de colon. Claro, yo creo que eso sería tal vez, si quisiéramos hablar de mitos, tal vez uno de los mitos. Exactamente. Sí hay que hacer la dieta líquida, porque si no hacemos una dieta líquida y comemos y le decimos al doctor, no, yo no he hecho la dieta, yo hice la dieta tal cual, nos vamos a dar cuenta. O sea, se va a ver sí o sí. Después, la hidratación es súper importante, lo que vos decías, porque el laxante solito no hace todo, el laxante necesita agua para que le ayude. Y tranquilos, no se van a deshidratar. Todo lo contrario, a veces tenía una paciente que estaba preocupada de que su mamá se deshidratara, que era una adulta mayor. Si ese día lleva una dieta líquida, todo lo contrario, va a estar súper hidratada. Entonces no va a haber problema, a pesar del laxante, no le va a causar pues una deshidratación. Ya en casos particulares, pues uno toma de pacientes que tengan ciertas enfermedades, pues uno toma las precauciones, ¿verdad? No sé, ¿algún otro mito que tenemos con la colonoscopía? Bueno, la gente igual piensa que es un examen doloroso. Muy importante. Exacto. En realidad, el examen lo hacemos bajo sedación, ¿verdad? Por lo menos en la inmensa mayoría de los casos. Nosotros sedamos al paciente, el paciente va a llegar entre el equipo de trabajo se va a proceder a sedar al paciente y este paciente no se va a dar cuenta de nada, digamos, nosotros vamos a trabajar bajo sedación. Es un examen en el que por lo general el paciente está en un estado lo suficientemente profundo como para que no se dé cuenta de lo que está pasando y generalmente se mantiene lo suficientemente despierto como para que respire por sí mismo, no es una anestesia general, entonces por lo general la idea es que el paciente no se dé cuenta de nada, se acuesta a dormir y cuando se despierta ya pasó todo, entonces no va a sentir dolor en el procedimiento, no va a sentir también la molestia o pudor que puede dar, ¿verdad? Que otra persona esté trabajando a través del recto de uno, pues eso no se va a acordar de nada, no va a sentir nada, quitarse cualquier también concepto machista de la idea, ¿verdad? Porque que eso pasa también, incluso con los exámenes de próstata, ¿verdad? Que la gente a veces dice, no me lo hago porque X o Y, no masculinidades frágiles, no queremos que por un mito de estos la persona termine acarreando con un cáncer que después le vaya a afectar su salud o su vida por no hacerse este examen por estas cosas. Manfred, entonces desde tu experiencia, ¿cómo mejora la calidad de vida de las personas el tener un abordaje preventivo? Pues mucho, ¿verdad? Porque, bueno, nosotros en el hospital vemos lo que es una persona con un cáncer de colon avanzado, ¿verdad? Todos los síntomas y sufrimientos que puede llevar la persona, incluso la familia, ¿verdad? De llevar esta enfermedad. Entonces, esto, si lo estamos quitando desde un estado asintomático, y básicamente la calidad de vida no se le va a alterar fuera de la dieta y la purgada que tuvo que hacer esos días y ese día levantarse temprano para hacerse la colonoscopía, un ratito de sedación, el estilo de vida sigue normal. Mientras que una persona, bueno, con una enfermedad terminal, pues obviamente el desenlace es totalmente distinto, ¿verdad? Entonces creo que es un cambio muy grande que se puede hacer de forma preventiva. Como podemos ver, no es que todas las personas tengan todos los años hacer una colono, ¿verdad? Pues habrán personas que tendrán pólipos de más riesgo y esos ni modo, los tendremos que seguir de más cerca, pero o sea, son exámenes que se pueden postergar unos años y nada más saber que de este año me toca, me preparo, me hago el examen y ya estoy tranquilo de que por lo menos estoy previniendo una enfermedad grave. Claro. Excelente. Bueno. Manfred, sí, adelante. No, adelante. No, excelente. Lo que es muy importante recalcar, y es lo que estábamos diciendo, primero, esto no da síntomas, ¿verdad? Los pólipos no dan síntomas. Cuando dan síntomas, a veces ciertos tipos de pólipos, el tumor ya no es un pólipo, digamos, normal, sino que es un pólipo avanzado, por lo cual los invitamos a consultar al médico, a realizarse estas pruebas, ya que no es un examen, como lo decía mi compañero, que no es doloroso, es una prueba también muy segura. Y es una prueba que los gastroenterólogos hacemos pues muchas pruebas de este tipo todos los años, ¿verdad? Entonces, para que todo lo tengamos en cuenta. Sí, bueno, se los puedo decir no solo como médico, sino también como paciente,
Yo ya me sometí a mi primera colonoscopia con 42 años y de verdad, mentira que se va a sentir dolor, mentira, no, se acuesta, se duerme y cuando se despierta ya pasó todo y queda con la tranquilidad de que ya por lo menos queda esa zona descartada, ¿verdad? Entonces, invitarlos a todos, como decíamos antes, es una lástima ver personas con cáncer avanzado o que puedan requerir cirugías, quimioterapias, etcétera, o fallecer de esta enfermedad por algo que perfectamente se pudo haber evitado por una colonoscopia a tiempo. Entonces, la prevención es la clave en esta enfermedad. Me encanta ese mensaje de Manfred, de así es, ¿verdad? Evitemos tener cáncer de colon, lo podemos prevenir. Es de los pocos, no sé, bueno, de los cánceres que podemos evitar. Hay otros que no podemos, no nos enteramos, no hay manera. Sí. De los pocos, o sea, sobre todo que es prevenible, digamos, a veces buscamos el cáncer temprano para tratar de quitarlo en fases temprano. Aquí nos adelantamos, que buscamos la lesión que produce cáncer para quitarla antes de que sea cáncer. Entonces aquí todavía prevenimos para que nunca aparezca. Ajá. Exactamente. Bueno, eso está súper bien. Y bueno, yo creo que nos quedó claro, ¿verdad? Lo de la colonoscopía, la importancia de hacerla como el método diagnóstico para encontrar y para quitar los pólipos, que son los que nos pueden causar un cáncer de colon. Agradecerles a los dos, ¿verdad? Su presencia, que estemos aquí en este espacio y por supuesto a ustedes que nos acompañan en este 5º episodio y los invito a que nos acompañen en el próximo episodio. Como siempre, si tienen alguna duda, algún comentario, algún aporte o alguna sugerencia de un tema que quieran que discutamos, pues estamos abiertos a lo que ustedes nos sugieran, que para eso es este programa, para que ustedes conozcan más sobre la salud digestiva.